actitudes que de pronto parecieran ser actitudes de rebelión que manifiestan, sobre todo cuando pues no están todavía muy en paz consigo mismo, o dentro algo les molesta dentro de la familia, y entonces su actitud generalmente es un poco difícil de comprender, de sobrellevar, de relacionarse con otros. Todos sabemos que la edad de la adolescencia es una edad muy difícil. Es donde afloran todas estas cosas, estas controversias, estas situaciones en la vida de los jóvenes o adolescentes sobre todo. Entonces, es por esa razón que me he motivado para hablarles un poquito de estas situaciones que se dan en las relaciones dentro de la familia. ¿Y cómo podemos lograr que en nuestro hogar exista paz, en nuestro hogar exista unidad, en nuestro hogar exista armonía, haya bendición para todos nosotros, nuestros hijos y nuestros padres, todos tengamos algo de felicidad en nuestras relaciones con quienes más amamos, a quienes pues más apreciamos y valoramos en nuestra vida, que son los más cercanos, nuestros hijos, en el hogar, en la casa. Y pensando en ello, meditaba en un caso muy típico, muy especial que hallamos en la Biblia. Es el caso de un personaje muy antiguo, imagínense. Era nieto de Matusalén. No sé cuántos han oído hablar de Matusalén. Matusalén, según la historia bíblica, fue el hombre que vivió más años en esta tierra, muchísimos años. Algunos piensan que esa edad a la que llegó Matusalén pues se debió a que en la antigüedad pues se oyen varias versiones. Algunos dicen pues es que los años se contaban como si fueran meses, algunos dicen de esa manera, otros dicen que los años eran de menos días que ahora, etcétera. Pero la verdad es que era no tan normal como lo es nuestro tiempo también. Y aunque se pudiera argumentar que en el pueblo hebreo los años son de 360 días, con todo y eso no es razón suficiente como para pensar que vivió tantos años Matusalén. ¿Saben de cuántos años era este hombre o murió este hombre? ¿Han oído hablar de Matusalén? 900 y fe. ¿Verdad? 900. Bueno, no aspiro yo a llegar a la edad de Matusalén, ¿verdad? Pero cuando ven a una persona ya muy avanzada de edad, luego le dicen, ya te pareces a Matusalén, ¿no? Matusalén casi llegó a los 1000 años. Entonces imagínense, un hombre muy viejo, totalmente. Él fue el abuelo de Noé, Hoy vamos a hablar un poquito de Noé precisamente, que vivió también bastantes años. Noé era una persona que tenía 600 años cuando Dios habló con él y le indicó que tenía que construir un arca. Noé es el famoso constructor de un arca, donde se salvaron 8 personas. Todas las demás prácticamente, se puede decir, murieron en aquel entonces. Entonces, él tenía 600 años cuando Dios le habló y le dijo que iba a enviar un diluvio, y que la manera en que él y sus hijos y las esposas de sus hijos y su esposa se podían salvar era haciendo un arca donde iban a guardar también una pareja de animales de cada especie,
y ellos mismos también se iban a introducir en el arca y serían salvos de morir ahogados por este diluvio que la historia, los estudios antropológicos indican que existió ese diluvio en la tierra, ¿no? Por muchas razones que no vamos a comentar acá ahorita, pero se han descubierto esas realidades de que existió un diluvio en la tierra. Entonces a él le tocó ese periodo, ese tiempo. ¿Y saben cuánto duró Noé para construir un arca? ¿Quién se sabe esa? Es una de las preguntas que a veces decimos como cristianos, un poquito pues dramatizando la situación, ¿verdad? A veces haciéndolo un poquito cómico el asunto, pero ¿saben cuántos años? ¿Cuántos años? 100 años. 100 años, dice él. Se acercó bastante al tiempo que duró Noé construyendo el arca. 100 años. En realidad fueron 120 años. 120 años. Tal vez yo no alcance a vivir 120 años. Y él duró 120 años construyendo un arca. Y déjenme decirles algo más. Cosas que son un poquito difíciles de entender o de imaginar. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, en ese tiempo de Noé nunca había llovido en la tierra. La tierra era otra especie de clima el que había, que también es algo ya comprobado, etc. La tierra, en vez de lluvia, salía un vapor dentro de la tierra que regaba toda la tierra. Entonces no había habido lluvia como ahora las conocemos nosotros. Uno se pregunta, entonces, ¿por qué tenía que hacer un arca? Creer que iba a venir un diluvio si nunca había habido una lluvia. Bueno, mucha gente de los tiempos de Noé también se preguntaron esto mismo. ¿Por qué tienes que construir un arca si aquí nunca ha llovido? ¿Verdad? Y muchos dijeron, es que Noé ya está loco, ya enloqueció. Pero como Noé le creyó a Dios, creyó totalmente en lo que Dios le había dicho y dijo, esto va a suceder, es lo que Dios me ha dicho. Y aunque duró mucho tiempo para construir el arca, que fue el tiempo suficiente para terminar el arca como debía de hacerlo, siempre creyó que iba a enviar el Señor un diluvio. Y cuando se cumplieron los tiempos, dice que las fuentes del cielo se abrieron, ¿verdad? Es decir, se desencadenó una lluvia tremenda, ¿verdad? Y las fuentes de la tierra se cerraron, las del cielo se abrieron y se vino una lluvia tremenda que duró, pues fueron, ¿qué? ¿Cuántos días? ¿Mande? 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Dices, si a veces cuando llueve un día ya sentimos que se está inundando Tepic, ¿verdad? Bueno, fueron 40 días y 40 noches, el cielo cerrado por todos lados, lloviendo en todas partes. Imagínense el tremendo aguacerazo que cayó, ¿verdad? O sea, realmente se cumplió lo que Dios había dicho a Noé. Y Noé pudo también de esa manera, creyéndole a Dios y obedeciendo lo que Dios le decía, salvar a su propia familia. Hay muchos datos que nos hacen enfocarnos, interesarnos en lo que sucedió allí. Los tiempos de Noé, Dios envió el diluvio precisamente porque la maldad en la tierra había crecido extremadamente. Ya Dios no estaba dispuesto a soportar más la maldad que había en los hombres en la tierra.
Y eso es lo que hizo que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre. El pecado. Dice que el mundo prácticamente estaba envuelto en pecado, en perversidad. Y fue esa la razón por la cual Dios decidió destruir la tierra y enviar ese diluvio. Para principiar, el diluvio serviría para que muriese toda esa gente y bueno, algo nuevo ocurriera, algo diferente a lo que estaba sucediendo. Eso entonces nos empieza a llamar poderosamente la atención. La historia de Noé y su familia se encuentra en Génesis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9. Usted puede leer esos capítulos y se va a impresionar de todo lo que menciona acerca de las cosas que sucedieron. Pero hay un dato que particularmente me interesa mucho que lo comentemos. Es en esos capítulos de Génesis, capítulo 6 hasta el 9, donde por primera vez se empieza a mencionar la familia. Allí es donde por primera vez se empieza a mencionar la familia. Solamente en el capítulo 9 del Génesis se menciona la cuestión de la palabra familia más de 5 veces. En ninguna otra parte se había mencionado, antes de ese capítulo 9 del Génesis, se había mencionado la palabra familia, como si no hubiera existido familia antes. Claro que se había dado familias desde la creación, pero no se mencionaba de la manera en que se menciona en Génesis 9, cómo empieza a suceder esa cuestión de las relaciones familiares, de padres, de hijos, y a mencionarse cuestiones de familia por su nombre. Entonces, la familia de Noé es una de las primeras, o la primera familia que se menciona en la Biblia. Y tenemos un dato, por ejemplo, en Génesis 6, en el versículo 9, se habla de Noé, cómo Noé le predicó a su familia. No solo le predicó a la gente para hablarles de que venía un diluvio, sino que también le predicó a su familia. Y les predicó de dos maneras muy importantes, y el texto lo resalta. Les predicó de manera verbal, con la predicación, y les predicó también con el ejemplo. Con el ejemplo. Y ahí tenemos una enseñanza muy importante con esta palabrita. Qué importante es predicar con el ejemplo. Hoy se sabe que si queremos enseñarle algo a nuestros hijos, la mejor manera de enseñarles a ellos es con nuestro propio ejemplo. Es la mejor manera en que nuestros hijos aprenden o aprenderán de nosotros, los padres, con el ejemplo. Muchas familias se han olvidado de este detalle tan importante de predicar con el ejemplo. Y claro que todos deseamos tener una familia ejemplar, tener unos hijos que son bien educados, respetuosos, etc. Pero a veces no les damos el ejemplo, no les predicamos con el ejemplo, ¿verdad? Sucede como le sucede a algunos médicos que saben que fumar puede producir cáncer y le están diciendo al paciente: no debes de fumar para que no tenga cáncer, y ellos con el cigarro en la mano, ¿verdad? ¿Cuál ejemplo están dando? A veces nos pasa eso a los padres, que queremos instruir a nuestros hijos, enseñarles la vida correcta, la vida buena, positiva, pero no estamos dispuestos a ser el modelo de lo que les enseñamos, a que vean en nosotros el ejemplo que ellos necesitan. ¿Saben? Los hijos
aprenden mucho de sus padres. No sé si usted se ha fijado que los hijos en todo quieren imitar a los padres. Cómo caminan, cómo hablan. A veces hasta, si es mujercita, agarra las zapatillas de la mamá. Si es varón, agarra los zapatos del papá. Lo que están queriéndonos decir es que nos quieren imitar, que quieren ser como nosotros. Ese es su mayor anhelo. Y por eso ellos necesitan de usted, necesitan de mí, el mejor ejemplo. Si no les damos el ejemplo correcto, estamos fallando en la instrucción de nuestros hijos como padres. Déjenme decirle algo que lo saben muy bien los psicólogos y los educadores. Ellos dicen, y dicen lo correcto, dicen la verdad, que la formación de la personalidad de los hijos se realiza a los 5 años de edad. Increíble. La mayoría de nosotros no lo sabía o pensábamos que la personalidad de nuestros hijos es algo que se va formando con el tiempo y que cuando ya están grandes o cuando ya están adultos, ellos ya forman su personalidad y saben qué camino escoger. No es cierto. La personalidad de los hijos ya está formada desde los 5 años de edad. Quiere decir que todo el ejemplo que tú les diste ya lo asimilaron desde esa edad. Les voy a dar un ejemplo de ello. Entre los 3 a los 5 años, los niños se vuelven preguntones de todo. De todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué tengo que decir de esta manera? ¿Por qué tengo que hacer así las cosas? ¿Por qué preguntan tanto? Porque están formando su personalidad. Pero después de esa edad va a ser difícil que usted escuche a sus hijos que le está preguntando cosas. Y si usted lo decepcionó, si usted no supo darle el ejemplo correcto, él deja de preguntarle. Dicen que los niños son los mejores psicólogos del mundo. Cuando usted quiere corregir a un niño o a una niña, a sus hijos, los chiquillos, los niños, usted los regaña y lo que hace el niño se pone serio y se le queda viendo a usted. Usted ya lo sabe, nomás que yo se lo tengo que recordar. Se le va a quedar viendo a los ojos. No creo que le va a ver los pies o le va a ver otro lado. El niño le va a ver a los ojos. Y si usted lo está regañando y le da risa, se ríe de lo que le está diciendo, ¿sabe qué hace el niño? Sí lo sabe, porque le ha pasado. Como que se libera el niño y ya no le hace caso de lo que le está diciendo. Porque el niño está interpretando que lo están bromeando, que no le están diciendo en serio las cosas. Son los mejores psicólogos del mundo para entender bien, aunque pareciera que no entienden, sí entienden muchas cosas. Entonces la personalidad de un niño ya está formada a esa edad. Qué interesante, la Biblia ya nos decía la importancia que tiene que yo sea ejemplo para mis hijos. Por algo nos dice la Biblia, instruye al niño en su carrera, dice al niño, y cuando fuere viejo no se apartará de él, porque esas enseñanzas van a quedar grabadas en su interior. ¿Saben? Cuando yo recibí esas enseñanzas de mis padres, de leer la Biblia, de buscar a Dios, de ser un niño pues más o menos educado y todo eso, llegó el tiempo en que me rebelé y ya no quise yo escuchar mucho esos consejos de mis padres. Ya tendría yo alrededor de unos 14 años y yo ya no les quise hacer caso. Y entonces quise guiarme por lo que mis amigos me decían. Pero cuando yo andaba con mis amigos, yo sabía que mis amigos no eran buenas personas y hacían cosas malas.
y yo las hacía como ellos, pero siempre tuve en mi interior esa angustia de que no estaba haciendo lo correcto, porque me habían enseñado lo que era lo correcto. Y entonces llegó el momento en que dije, ya no más, no vuelvo a hacer esto. A mí me enseñaron otra cosa. Aunque yo estaba niño, a mí me enseñaron algo totalmente distinto. Yo no puedo ser como ellos son. Yo estaba metiéndome en las drogas y todo eso, pero las enseñanzas que me dieron mis padres de pequeño fueron las que me rescataron de ese estilo de vida. Entonces, qué importante ser ejemplo para nuestros hijos. Que lo que yo les estoy tratando de modelar es lo que yo estoy viviendo. Pero si ellos lo interpretan que lo que yo les estoy enseñando son mentiras, nunca me van a hacer caso. Nunca me van a obedecer. Porque el aprendizaje de los niños en esa edad es visual. Es visual. Eso lo entendió Noé. Y él quiso ser sujeto a la voluntad de Dios, a lo que Dios le dijo, aunque toda la gente que vivió en el tiempo de él le decían que estaba loco, pero él sabía lo que estaba haciendo. Y su familia siguió a Noé, obedeció a Noé, y todos ellos fueron salvos porque Noé los supo guiar, los supo enseñar. ¿Quieres tú que tu familia sea una familia recta? Una familia que escoja el camino correcto. Sé ejemplo de ellos ahorita que se puede, para que ellos no tomen otro rumbo equivocado. Una segunda cosa más. Noé fue una persona de bendición para su familia. No fue una persona de maldición para la familia, ¿verdad? Noé quiso enseñarles lo que era, que la bendición estaba en la obediencia. Y leemos precisamente en estos pasajes bíblicos la manera en que Noé fue sembrando esa semilla de obediencia para hacer bendición para sus hijos. Miren, cuando vino el diluvio y pasó ese diluvio después de esos 40 días y que pudieron salir del arca, ¿sabe usted qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? ¿Quién lo sabe? ¿Quién me lo dice? Ofreció un holocausto a Dios en agradecimiento porque ellos no los había, el diluvio no los había ahogado, no habían muerto en el diluvio. Y entonces levantó un altar y ofreció un sacrificio a Dios e hizo que toda la familia estuvieran allí con él en el sacrificio que hizo para Dios, y les enseñó que esa era la manera en que ellos podían también ser bendecidos. Noé fue un hombre de bendición para su familia, no un hombre de maldición. Muchas veces maldecimos a nuestros hijos y no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo. Eres un tonto, eres un bueno para nada, no sabes hacer las cosas, estás mal, y son las cosas negativas le sembramos en su mente y en su corazón. De tal manera que los niños empiezan a creerse que eso es lo que son ellos y dejan pasar su mejor tiempo y sus mejores posibilidades, porque nunca oyeron palabras de bendición de sus padres. Siempre oyeron palabras negativas, palabras que los hacían sentirse mal. Noé no actuó de esa manera. Hicieron el sacrificio y les mostró que eso era importante, estar en paz y en comunión con Dios, obedecer a la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que cuando Dios vio lo que Noé hizo de ofrecer sacrificio, porque Dios no le ordenó que hiciera el sacrificio, él lo hizo por su propia voluntad. Cuando Dios vio que él hizo el sacrificio, entonces Dios mismo
dijo: no volveré a enviar un diluvio en la tierra. No voy a volver a enviar un diluvio en la tierra. No voy a destruir al hombre. Porque vio en Noé a un hombre de buen corazón, a un hombre de bendición. Si tú eres un padre, una madre de bendición para con tus hijos, aunque tu familia llegue a experimentar crisis, problemas, situaciones difíciles, Dios te va a dar la victoria y vas a salir adelante. Y en vez de maldición en tu casa, va a haber bendición de Dios. Y Dios va a propiciar que haya esa paz también en tu hogar. Eso es importantísimo en la vida nuestra. Eso nos enseña la vida de Noé, lo que Noé hizo. Y usted debe de aprender, yo debo de aprender de Noé, la importancia que es ser padres de bendición para nuestros hijos. Yo he oído a muchachos, a muchachas que hablan muy mal de sus padres. Se cuenta la historia de un muchacho que fue sentenciado a la condena de muerte, la pena de muerte, la silla eléctrica, porque era un terrible muchacho como persona. Y antes de morir, él le escribió una carta a su madre y le dijo: todo te lo debo a ti. Porque si tú me hubieras advertido, si tú me hubieras enseñado lo correcto, yo no hubiera caído en este lugar. No hubiera tocado fondo como me tocó vivir. Entonces, nosotros debemos de ser padres de bendición y no padres de maldición. Y en ese sentido también Noé nos enseña muchas cosas. Si usted quiere aprender de Noé, en Génesis 9:26 se le dice a usted cómo Noé fue de bendición para sus hijos. Y entonces Dios, cuando vio la actitud de Noé, hizo un pacto con Noé. Y para que ese pacto nunca se olvidara, le dijo: te voy a dar como señal un arco iris. El arco iris no es una bandera LGTB, QRS, o LGBT, porque ahora son trans, ¿verdad? No simboliza eso, esos colores. Esos colores significan un pacto que Dios hizo con el ser humano, de nunca volver a destruir la tierra. Es decir, te lo voy a decir de otra manera, te lo voy a decir en español. Dios le gusta hacer alianzas con padres y con familias que están dispuestas a obedecerle. Así es como hace las alianzas Dios. Y esa es la enseñanza de ese arco iris. La alianza que Dios hizo. Porque el hombre le obedeció, los padres le obedecieron a él. Bueno, si seguimos leyendo en Génesis, desde el capítulo 8, versos 18 hasta el capítulo 20, verso 21, bueno, en esos pasajes vamos a encontrar más de 5 veces que se refiere a Noé y a sus hijos y a todos los demás como una familia. Padre, madre e hijos y las nueras, o sea, las esposas de los hijos. Es decir, que cuando la familia está unida, hay una bendición que alcanza a todos los miembros de la familia que Dios da. Y esto se refiere a la paternidad espiritual que usted ejerza. Noé logró realizar una paternidad espiritual y enseñó a sus hijos y enseñó a sus nueras a amar y a respetar a Dios. Fue un hombre que se preocupó por dejar esas claras enseñanzas. Tres cosas sencillas que se las voy a repetir a ustedes, fueron los fundamentos de Noé. Fue ejemplo dentro de la familia. Segundo,
fue un maestro que supo cómo enseñar, cómo vivir en esa alianza como familia y con Dios también. Formó ese altar familiar. Y tercero, ejerció lo que se llama la paternidad espiritual, una paternidad responsable, ¿verdad? O una maternidad, en el caso de la mamá. Supieron trabajar en armonía para construir una familia que tuviera una hermosa relación entre sí y una hermosa relación con Dios. Si queremos tener una familia así, pues es buen tiempo para hacer ese trabajo, empezar con nuestros hijos. Y aunque nuestros hijos puede ser que ya hayan crecido un poquito más, que ya se haya formado esa personalidad, aún es tiempo porque están en casa para que yo les dé el ejemplo que debo de darles, para romper todo tipo de círculo vicioso de estilos de vida negativos y empezar una vida más ordenada, siendo ejemplo en las cosas que me manda la palabra de Dios y que me demandan mis compromisos como padre espiritual de mis hijos y de mi familia. Así que esos son los caminos para lograr ser una familia, esa familia que se dice en las telenovelas, una familia de 10, ¿verdad? Pero de verdad, no nada más de como un drama o una comicidad, sino que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Bien, seguramente vamos a tener la oportunidad de tener más talleres al respecto y se podrán enseñar más cosas que les pueden ser de gran bendición a cada una de las familias, tanto de la iglesia como de familias que se integran o nos acompañan en este tipo de talleres. Pero por lo pronto les dejamos esas enseñanzas. Pónganse de pie en el nombre del Señor. ¿Qué les parece si nos acercamos aquí y oramos juntos como familia? ¿Verdad? Y hacemos un trato con Dios. Y le decimos al Señor: quiero ser ejemplo, quiero ser ese maestro, esa maestra en mi hogar. Porque a veces queremos dejarle la educación al Estado, a otras personas. Si tú nos educas a tus hijos como debe ser, allá afuera te los van a educar como no debe ser. Y ese va a ser un gran problema que te vas a tener tiempo de estar en eso. Entonces, es mejor hacer un trato con Dios, es decir, dame, Señor, conocimiento, sabiduría. Quiero crecer en obediencia, ser ejemplo y ejercer esa maternidad o paternidad espiritual con mi compromiso por mis hijos y con mi compromiso con todos los que me rodean y con Dios. Venga, vamos a orar. Pásenme al frente con su familia o con tus hijos. Oramos en el nombre del Señor. Y hoy, léase, son 3 capítulos que se los puede leer rápido. Génesis del 6 al 9. 6 al 9. Si tus padres no están aquí, ora también por tus padres, ¿verdad? Ora por tus padres para que Dios conceda el tiempo y la oportunidad para que ellos se preocupen también por crecer en esta área. Bien, vamos a orar por la familia. Necesitamos mucho orar por la familia. Vamos a bendecir a nuestra familia. Vamos a ser ejemplo en nuestra familia. Por amor a nuestros hijos, es mejor que seamos ejemplos, buenos ejemplos. Si tú estabas siendo mal ejemplo en la familia, rompe con eso y empieza ya
porque se trata de tus hijos. No estamos hablando de cualquier cosa, es nuestros hijos. Necesitamos ser un buen ejemplo para ellos. Eso sí es importante. Y Dios es un buen padre espiritual. Podemos empezar haciendo tratos con Dios para que nuestra familia funcione y funcione bien. Cierra tus ojos, digámoslo al Señor. En el nombre de Jesucristo. Puedes, si no sabes cómo orar, puedes repetir la oración que yo voy a hacer. En el nombre de Jesucristo, elevo aquí esta oración para pedirte la gracia para mi familia. Quiero, Señor, que tú me ayudes para ser ejemplo de mis hijos, de mi esposa o de mi pareja, y de esa manera crecer de tal manera, de tal modo, que yo sea un buen ejemplo, que yo sea una persona de bendición para mis hijos y para mi hogar, que haya siempre esa bendición de mis labios para ellos, confiando en tu palabra. Y te pido, Señor, por el ejercicio de una paternidad espiritual auténtica y responsable. Y de esa manera que yo y mi casa le sirvamos a ti, Señor. Toda mi familia, unidos, nos honremos a ti, nos honremos unos a los otros y podamos vencer todo pecado y toda malicia. Queremos ser una familia ejemplar, con tu ayuda y con su dirección. Gracias, Señor, por haberme dado la oportunidad de tener este hogar, esta familia. Darte a través de ellos la honra y la gloria a ti. Gracias por bendecir mi familia. Y yo declaro, Señor, la salvación para ellos también. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén y amén. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya por ese gozo. De nuestro corazón el propósito y la idea, ese sentimiento de ser mejor familia, de crear en mejores condiciones nuestro hogar y que crezcamos unidos para la honra y gloria de Dios y para la bendición de todos nosotros también. Amén. Abraza a tus hijos, abraza a tu pareja y propónganse ser mejor como familia en el nombre del Señor Jesucristo. Al Señor le agrada eso. Al Señor le agrada lo que estás haciendo. Como le agradó al Señor lo que hizo Noé, de ofrecer sacrificio a Dios. Tú le estás ofreciendo al Señor esas vidas, ese esfuerzo por luchar por ellos y salir adelante. Y déjame decirte algo, que Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar, Él va a estar contigo. He aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo. Es mejor que creamos eso, hermanos, y empecemos a caminar en esa dirección con Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuestra hermana Adelín les dirá la parte final de esto. Amén. Le damos un hombre, hermanos, a Dios por la vida de nuestro hermano. La siguiente diapositiva, que esta conferencia, ¿sí? Ahí esta va a estar disponible en Facebook. Tenemos una página que se llama Escuela Bíblica Segunda de Tepic.
y ahí va a quedar grabada por si ustedes quieren compartirla con su familia o volverla a escuchar, ahí ustedes pueden escucharla gratis. Y bueno, los regalos los tenemos aquí. Vamos a ver los regalos. Tenemos estos libros, son más de 15 libros electrónicos que hablan cómo ser padres cristianos exitosos. ¿Quién dijo que era fácil ser padre? 7 hábitos brillantes. Vamos a tener libros de padres tóxicos también, sobre las drogas, el deber de los padres extraordinarios, primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes, y Señor, que mis hijos te amen. Así que ahí va a pasar un código QR. Ese código QR lo vamos a dejar con su celular y lo acerca, y ahí escaneado gratis les van a dar todos estos libros con toda confianza, y a los papás que están en el grupo de WhatsApp les vamos a pasar el ICRA. Este material tiene un valor de más de 2,500 pesos y ahora los estamos regalando. Así que pueden pasar a sus lugares y con confianza escanear el código. Vamos a recoger una ofrenda de apoyo a nuestros hermanos que vienen de visita y vamos a cantar Somos el pueblo de Dios. Vamos a cantar Somos el pueblo de Dios. ¿Sale? Vamos a cantar Somos el pueblo de Dios. Y hermanos, lo que ustedes deseen ahí dar para la ofrenda, vamos a hacer ese momento especial. Agradecemos también a todos los hermanos que han dado donativos. Amén. Y ahorita estamos ya pasando el link, ya lo estamos pasando el link. Vamos a cantar Somos el pueblo de Dios y amén. Somos un pueblo especial. Todos los artistas pueden pasar, los que nos acompañaron, vamos a tomar la foto de